Amigos de Cara y Sello, seguimos aquí en ATV+, en vivo y en directo. El programa se repite a las 11 de la noche. En la primera parte conversamos con el ex primer ministro del gobierno de Ollanta Humala, el que más duró, Juan Jiménez Mayor, para hablar un poco, analizar lo que se viene en la reforma judicial y política y algo del tema venezolano que tanto nos preocupa y nos toca a todos. Ahora les presentamos nuestro segmento Think Tank. Bien, hoy día, como han visto ustedes también en nuestras redes, en la promoción del programa, planteamos una pregunta, como siempre, en el segmento. En este caso, ¿subirán las tarifas eléctricas si se aprueba la ley propuesta en el Congreso? Para ello hemos invitado a dos personas que normalmente en el mundo real compiten de manera fiera por los clientes y hoy han aceptado estar aquí con nosotros. Ellos son Rosa María Flores Arauz, gerenta general de Calpa, y también está con nosotros Daniel Camac, gerente general adjunto y vicepresidente comercial de Engie. Señores, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Oscar, muchas gracias. Vamos entonces al tema. Claro, hemos escuchado en los últimos días ya al parlamentario que propuso la ley, algunas otras personas, y queríamos tener a quienes se supone van a ser los afectados. Y queremos que hoy digan su verdad en el programa. Empecemos por esto para que el público nos pueda seguir. ¿Cómo se estructura, Rosa María, cómo se estructura la tarifa eléctrica que aparece en nuestros recibos hoy? Y para eso tenemos un cuadro además que va a graficarlo. Muchas gracias. Por favor. La tarifa eléctrica, como el cuadro lo indica, está compuesta por varios componentes, ¿no? Evidentemente, cuando uno prende la luz en su casa, tiene varios rubros. El rubro generación, que básicamente representa el 45% de este total. Después también tiene el grupo transmisión, que son las redes de transmisión eléctrica, que representan el 20%. La distribución, el 30%, y ahí hay un componente que es muy poquito, el 5%, que vienen a ser las famosas energías renovables, eólicas, solares, etcétera, ¿no? Evidentemente, cuando se plantea alguna propuesta normativa, uno tiene que ver cómo afecta esa propuesta a cada uno de todos esos componentes que hemos visto, ¿no? Y ahí quiero ir directo a la pregunta para Daniel Camac. La propuesta, para hablar en sencillo, aunque estamos también ante un público industrial que de hecho nos está viendo, la propuesta quiere disminuir el componente red. Eso en teoría, señor Camac, debería bajar la tarifa. ¿Por qué dicen ustedes que va a ocasionar todo lo contrario? Buenas noches, Oscar. Gracias por la invitación. Mira, efectivamente, como lo ha señalado Rosa María, hay un ahorro en lo que se llama la prima red, que es el componente 5% de la tarifa. Pero este ahorro se deriva de un incremento de lo que se denomina el costo marginal. ¿Ya? El costo marginal es el precio del mercado. Es el precio que se define cada 15 minutos y que depende fundamentalmente de la oferta y la demanda. Entonces, conforme varía la oferta y la demanda en el mercado, se va estableciendo un precio de cada 15 minutos. Si ese precio sube, la tarifa que paga el consumidor por esa componente red, obviamente disminuye, ¿ya? Entonces, ahí tiene un beneficio, ¿ya? Que, digamos, en contraste con el perjuicio que tiene esa misma subida del costo marginal, lo que hace es subir el precio de energía. La componente energía que Rosa María se refirió, que es un 45% del recibo. Entonces te bajan en la componente de 5%, pero te suben en la componente 45%. ¿Ya? O sea, en general, para el consumidor final le resulta en un perjuicio, increíblemente, a pesar que una buena voluntad de querer reducir la tarifa con el proyecto, pero le reduces, le incrementas, digamos, en un 10% su tarifa final. ¿Ya? Ahora, esto obviamente tiene un efecto, no es un efecto inmediato, esto es paulatino. ¿Por qué? Porque ¿cómo se refleja eso finalmente en las tarifas? ¿Ya? Cada vez que alguien contrata, ya va a tener una nueva señal de precios, porque obviamente los generadores, si le subes el precio en el mercado, que es tu referencia, vas a querer vender por encima de ese precio de referencia, ¿no? Que es el que se está mostrando en este momento en la lámina. Ese costo marginal actual está en cierto nivel, y con este proyecto de ley se le va a adicionar $15 más aproximadamente por cada megavatio hora. Ese incremento va a hacer que cada propuesta de precios para cualquier nuevo contrato, ya sea con cualquier tipo de clientes, inclusive regulado, ¿no? Porque los distribuidores son los que compran para los usuarios domésticos. Entonces, cada compra que haga nueva el distribuidor va a tener ese incremento. Ahí quiero preguntarle a Rosa María Flores Arauz.
Ustedes dicen, si baja el RED como pretende, en realidad va a subir como 40% el precio para los industriales. ¿En base a qué aseguran semejante cosa? Porque no estamos hablando de que ustedes dicen que va a subir 2%, 3%, sino hasta 40%. Por supuesto. Mira, Y eso preocupa a toda la industria minera y a todos los industriales, obviamente. Este es un tema muy simple y directo. Cuando sube el precio de la materia prima, obviamente el producto sube. Y acá lo que va a impactar este proyecto de ley es justamente en los costos variables del gas. Sube la materia prima, sube el componente de generación y todos los contratos que se han firmado con los clientes industriales, con los comercios en general, incluso con los clientes mineros, tienen distintos periodos de vencimiento y hay un montón de contratos que vencen en estos momentos y que vencen en los siguientes años, porque algunos no firman contratos de muy largo plazo, sino firman contratos de 3, 4 y 5 años. Entonces, cuando los renueven, los van a renovar a precios mucho más altos. Ahora, hay que precisar a los amigos televidentes que por un lado están los, digamos, el servicio domiciliario, la tarifa que pagamos todos en casa y que solamente nos permite trabajar con un solo distribuidor, ¿no es cierto?, según la zona que uno vive, pero en el caso de la generación estamos hablando de un mercado libre, donde hay una negociación permanente con las empresas y las industrias. Si es así, ¿qué fija ese? Porque lo que sugiere la propuesta es que el precio spot como que no es muy claro, transparente. ¿Cuál es la realidad de ese mercado, señor Camac? Mira, lo que sucede es cuando un generador produce electricidad, sí, tiene la opción de vender en el mercado mayorista, que le llamamos, a ese precio spot que señalaba hace un momento, o si quiere mejorar sus ingresos, lo que hace es vender en contratos más estables por meses, por años, ¿no?, dependiendo de lo que cada cliente requiera, ¿no? Un distribuidor compra por varios años, algunos clientes industriales compran por menos años, algunas empresas mineras compran por más largo plazo, entonces eso lo decide cada consumidor, ¿ya? Entonces, dependiendo de ese tipo de contratación, obviamente, si tú subes el precio del mercado mayorista, sube automáticamente cualquier nueva propuesta, como lo había señalado. Entonces, lo que pasa es que el proyecto, Oscar, parte, digamos, de una falacia, porque dice, en ese mercado mayorista, algunos generadores no están diciendo la verdad, fíjate. Así es. No están diciendo la verdad y están declarando una estructura de costos que no es la verdadera. Exactamente. ¿Ya? Hablan, Entonces, por ejemplo, del tema de que ustedes mencionan costo cero para el... Sí, entonces ahí quiero terminar esta explicación, si me permites. Mira, ¿de qué se trata? Lo que la ley dice es que lo que se declaran en ese mercado mayorista es el costo variable, ¿ya? Y algunos generadores ahora han interpretado que a ese costo variable hay que incorporarle costo fijo. Entonces el proyecto de ley dice, incorpórese el costo fijo al costo del generador para que con eso resulte el precio de producción. O sea, le incrementas el costo de la materia prima, con un costo fijo que no tiene naturaleza variable. La verdad que ese es un error en la definición del costo marginal. Y discúlpame, teóricamente, si una cosa como esta se aprueba, lo que estás cambiando es un concepto económico. Habría que darle de veras un premio Nobel de economía a eso, porque le estás incorporando costos fijos que no dependen de tu margen de producción, ¿no? O sea, porque el costo variable, si tú consumes o produces un megavatio hora más, tu costo variable se incrementa. Ya, ese es el pero tu costo fijo sigue siendo el mismo. Entonces, esa discusión técnica es la que no se identifica o no está tratado correctamente en el proyecto. Para solamente complementar lo que dice Daniel, categóricamente nosotros decimos una cosa. Acá no se trata en ningún momento de costos irreales. Tenemos que ya dejar de mentir. Todos los costos son reales. La única diferencia es lo que Daniel ha comentado. Una cosa es costo fijo y una cosa es costo variable. Entonces tenemos que dejar de estar hablando de cosas que en verdad no son ciertas, ¿no? Ahora, supongo que existiendo una autoridad como Sinermin sería el primero en decir, hey, se están ocultando costos o no son muy claros, ¿no es cierto? Es la autoridad que tiene que ver con esto. A ver, yo te digo, Oscar, acá te he traído las dos opiniones y te las puedo dejar para que las veas cuando estimes conveniente. Tanto el Ministerio como el Ministerio de Energía y Minas como el organismo regulador han enviado sus opiniones a los proyectos de ley originales diciendo que no están de acuerdo y hacen su análisis técnico y legal de por qué no están de acuerdo. Y finalmente
yo lo que diría, y abiertamente lo menciono, es temas técnicos se tienen que resolver dentro del ámbito técnico. Cuando uno tiene varias variables en una regulación tan compleja como la que es la del sector eléctrico peruano, uno no puede poner en riesgo las inversiones que ya se han hecho y las inversiones que este país requiere en el mediano y largo plazo, porque simple y sencillamente a un grupo se le ocurrió que había que hacer algún cambio regulatorio, sin hacer un análisis del todo. O sea, eso no puede estar pasando. Cuando en este país se han hecho las grandes reformas, y las grandes reformas que han hecho que muchos de nosotros vengamos a invertir acá y que invertamos constantemente y apostemos por este país, se han hecho de manera ordenada. Ha estado el comité que opera el sistema eléctrico peruano opinando al respecto, el regulador, el ministerio, las empresas generadoras, transmisoras, distribuidoras, estatales, privadas, hidráulicas, térmicas, RER, los grandes usuarios. Y son esas las reformas las que se tienen que hacer en un espacio de diálogo que tome tiempo y que analice cada uno de los impactos. Si no, mira lo que estaría pasando ahora. Por un proyecto de ley como este, sin mayor análisis de lo que sucede en los otros componentes, se estaría diciendo, baja la tarifa al usuario final porque baja ese componente RER que afecta un 0.5% en tu tarifa final. Pero sin embargo, por hacer eso, se sube la tarifa, la parte de generación, que hace que la tarifa final a los clientes industriales suba 40% y al mercado regulado 10%. Eso me obliga a preguntarle al señor Camac. ¿No es lo que ustedes están haciendo una defensa básicamente del statu quo en el manejo de la tarifa en perjuicio de la industria nacional? ¿Qué es lo que se está sugiriendo? Mira, ¿A quién están defendiendo en realidad? ¿A su propio bolsillo o a la industria nacional? Mira, Oscar, muy buena pregunta. Si tú ves, estamos hablando ahora hace un momento del consumidor final, pero en realidad hay varios efectos que crea esta tarifa. ¿Cuáles son esos efectos? Al subir el precio del mercado mayorista, conforme lo señalamos, los que venden en ese mercado tienen ingresos automáticos. ¿Ya? Yo hacía un análisis, por ejemplo, viendo si esto se hubiera aprobado el mes pasado, por ejemplo, y cuando uno hace el análisis de quiénes son los que vendieron en el mercado en el mes de abril, entonces encuentras que 3 generadores hubieran tenido un ingreso automático por cambio de esa ley de $1 millón adicionales a sus ingresos, en perjuicio de otros generadores que tienen que pagar ese millón adicional. O sea, no solamente generas perjuicio al consumidor, sino le generas perjuicio a la competencia de los propios generadores. ¿Ya? Y mira, hay un efecto adicional. Pero no está usted respondiendo a mi pregunta, porque eso sigue siendo ustedes un grupo de generadores versus otros generadores que se podrían beneficiar con esa ley. ¿En realidad se trata de eso o se trata de defender a la industria nacional que tiene que ser competitiva, a la minería peruana? O sea, ¿ellos se sienten afectados? ¿Se sienten amenazados por este proyecto de ley? La regulación que nosotros utilizamos, que hoy día se utiliza en el sector, proviene desde el año 92. Lo único que nosotros buscamos es que se mantengan los criterios económicos con los cuales se han realizado las inversiones, con las cuales se definen los precios en el mercado. Lo que no se puede hacer es una alteración arbitraria de estos conceptos económicos. Eso es lo que estamos defendiendo. El precio que se debe transar en el mercado, ya sea como pagos de uno y como ingresos de otros, debe ser el que se obtenga de la correcta señal económica y que refleje los periodos de abundancia o escasez de la energía, porque cuando hay sobreoferta, como lo estamos hoy día en el sector, el precio de competencia baja, y eso no lo quieren aceptar algunos competidores, ¿me entiendes? Sí, sí. Hemos volado en el tiempo pasa volando en televisión, pero una última pregunta por una precisión muy breve de la señora Rosa María Flores Arauz. Si yo invito la próxima semana, en las siguientes semanas, a mineros, industriales, ¿están seguros que van a decir lo que ustedes están diciendo o van a decir todo lo contrario? Yo no tengo ninguna duda de que van a decir exactamente lo mismo. O sea, cambios así de radicales en donde en verdad se cambia todo el sistema regulatorio y se pone en riesgo las inversiones ya realizadas y las futuras, de todas maneras traen perjuicios. Y yo me imagino que el sector industrial y el sector minero, que muchos de ellos obviamente también son nuestros clientes, lo que ellos ven en el mediano y largo plazo, ellos no quieren ver esta discusión, ellos lo que quieren ver es, caramba, a ver,
que la discusión sea acá, ¿qué vamos a hacer de acá al 2030? ¿Qué tiene el Perú? ¿Qué recursos tiene el Perú? ¿Hacia dónde vamos? Y el sector industrial y el sector minero lo que quieren, al igual que por supuesto yo en mi casa, es que me garanticen que nunca más vamos a regresar a épocas anteriores en donde la energía más cara es la que no se tiene. Entonces yo acá sí que pido un poquito, y no sé cómo hacerlo, un poco quizás de tranquilidad, mesura, un poco de pausa en el debate y en el análisis, y sentámonos a tener un espacio en donde podamos discutir esto de una manera más alturada, desde el punto de vista de lo que hemos estado viendo todos los peruanos en las últimas Yo estoy seguro semanas, que ¿no? todos tienen en todo caso su parte de verdad y también la mejor intención. Lo que hemos querido hoy al invitar a dos personas que, hablando muy en serio, normalmente están compitiendo por los clientes ustedes. No es Sí. que trabajan en la misma empresa, son representantes de dos empresas muy importantes generadoras, pero que compiten permanentemente y libremente. Es, digamos, poner esto sobre la mesa y esperamos sinceramente que en las próximas semanas se aclare. Un par de precisiones, Oscar. Mira, cuando hablamos de clientes libres, no solamente estamos hablando de mineros industriales, ¿eh? Estamos hablando de universidades, clínicas que van a ser afectadas. Y un segundo tema, ojalá también puedas invitar a la industria del gas natural, porque este efecto va a ser que los generadores, porque nosotros pagamos el 50% de la industria de transporte y de gas natural para que el consumidor doméstico pueda acceder a la tarifa de gas natural. Si tú le cambias la estructura de costos al generador, le vas a generar un perjuicio al consumidor doblemente en su recibo de luz y en su recibo de gas natural. Y eso es algo que no se dice. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros. No se agota el tema, el tiempo es así en televisión, pero creo que hemos avanzado bastante. Muchas gracias. Gracias. Amigos televidentes, nos vamos al último corte del programa y vamos a invitarlos a ver, por supuesto, en nuestro segmento Volver al Futuro, para que sepan cuándo mueren las firmas y son reemplazadas. Volvemos después de eso, después de la pausa, con lo último del programa y con un destape, con un financista que nos va a analizar a profundidad, cosa que no se ha hecho hasta ahora en televisión, cuál es la verdad de los peajes, de la corrupción, cuánto están ganando y cuánto van a ganar los señores que hoy nos cobran cada vez que cruzamos sus pistas. Volvemos.